Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Gabriel Alpuche Solís, soy profesor e investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Fui fundador de este instituto en el 2001 y también soy el coordinador de Lambama, laboratorio nacional que se encuentra también aquí en el IPICIT, que es un laboratorio de servicios. Y tenemos ya cerca de 17 años trabajando con los agricultores. A la llegada a este instituto, uno de los objetivos es solucionar problemas en la región. Y platicando con los agricultores, el problema de las enfermedades era uno de los problemas más graves. No tenían métodos de diagnósticos adecuados o certeros, entonces les ofertamos hacer diagnóstico utilizando métodos moleculares basados en extraer el ácido nucleico, el ADN, y que son métodos que inclusive antes de que veamos síntomas en el tomate o en el chile, podemos saber qué enfermedad está presente. Logramos identificar que en todo el estado había hongos, bacterias y virus, pero principalmente la bacteria conocida como cáncer bacteriano o causante del cáncer bacteriano, Sclavibacter michiganensis, fue uno de los problemas más graves encontrados en campo. El agricultor lo conoce como cáncer o chancro bacteriano, que hace una herida en el tallo del tomate y produce grandes pérdidas porque se taponea su tallo y ya no pasa el agua. Entonces, una vez que identificamos que es un problema grave en el estado y a nivel nacional, decidimos empezar a ver qué alternativas podíamos ofrecer para controlar este problema. Tanto estrategias como modificar genéticamente la planta, como controlar con bacterias benéficas esta enfermedad. El tomate silvestre, conocido como Solanum arcanum actualmente, es un tomate que viene del Perú, el cual es un tomate pequeño, verde, tiene características que hacen resistir la enfermedad. Pero un tomate comercial, el que comemos todos los días, un saladet, un tomate bola, es un tomate que en el proceso de domesticación ha perdido las propiedades de defenderse contra estas enfermedades. Entonces, la idea del proyecto es tomar genes de los tomates silvestres y hacer que se vuelvan a producir en una gran cantidad en un tomate comercial. Y a la hora que uno infecta el tomate silvestre, hay ciertos genes que se prenden, es como un switch que decir, bueno, te está ahí atacando, me tengo que defender. Y Pablo se dio la tarea de poder empezar a investigar qué genes son los que se están prendiendo en este proceso y posiblemente sean genes que tengan que ver con defensa. Entonces, lo que Pablo hizo es encontrar que hay 13 genes que la literatura dice que tienen que ver con defensa, y uno de ellos fue el que seleccionamos para tratar de ver si al quitárselo a la planta silvestre, entonces se hacía susceptible. Uno que se conoce como SUMO, que es un gen que tiene que ver en un proceso de reclutamiento de proteínas para que se haga más resistente una planta. A la hora que se prende ese gen, es como tener una batería de soldaditos que ayudan a defenderse. Ese gen fue el que nos interesó porque se producía mucho a la hora que se infectaba. Se diseñó un vector, que es una molécula circular basada en un virus de planta que se puede replicar o de producir en plantas, para poder hacer que al meter ese pedacito del gen que encontró Pablo Lara, se apagara. O sea, se produce doble cadena de ARN y después se corta y se silencia. Después de hacer 2 generaciones de esta planta modificada genéticamente, con un gen propio del tomate, se llama cisgénica, vimos que estas plantas, a la hora de inyectarle la bacteria, ya no se mueren, se hacen resistentes. Bien, estamos tratando de hacer ese análisis funcional o apagar los genes para ver si son importantes, usando una técnica que se llama CRISPR-Cas9, que es una técnica de edición génica que lo que hace es cortar pedacitos de ADN para apagar, para poder estudiar en forma más completa lo que sucede en los tomates al hacer el análisis funcional. Por otro lado, estamos haciendo análisis de control biológico y se encontró que habían bacterias benéficas que podían, a nivel de in vitro, controlar a esta bacteria patógena. Entonces también la idea es, ya hicimos algunas pruebas en campo, en 3 invernaderos, y vimos que el asperjar o el poner en el suelo a estas bacterias benéficas en forma preventiva puede controlar la propagación de este cáncer. Entonces estamos buscando varias estrategias: control biológico con bacterias benéficas, control biológico con extractos de plantas y la ingeniería genética usando cisgénicos para sobreproducir genes que están en especies silvestres y al final poder tener un tomate
que pueda tolerar esta enfermedad, y la idea es en un futuro cercano comercializarlo y distribuirlo en los agricultores de todo el país. Pues agradezco al Departamento de Difusión y Divulgación de aquí del IPICIT, a Héctor por la entrevista, y pues invitamos a los estudiantes en áreas afines de agronomía, biología, bioquímica, que se acercan al IPICIT para hacer un posgrado y hacer investigación en el área de biotecnología vegetal.